Erwin Rommel, el zorro del desierto, apodo que le dieron sus propios enemigos, los británicos, por su manera de hacer la guerra en el norte de África, rápida, impredecible, al borde de la temeridad. Comandó el Afrika Korps de 1941 a 1943, infligiendo a los británicos derrotas con fuerzas inferiores gracias a la maniobra y la sorpresa. Se le considera uno de los pocos jefes militares alemanes respetados, incluso por sus adversarios, por su manera relativamente caballerosa de hacer la guerra y su negativa a cumplir órdenes de fusilar prisioneros. En 1944 fue sospechado de estar vinculado a la conjura contra Hitler. Le ofrecieron una elección, el suicidio o un juicio seguido de represalias contra su familia. Rommel tomó el veneno y se anunció oficialmente que había muerto de sus heridas. Así terminó la historia del hombre que muchos consideraban el mejor estratega militar de Alemania. Erich von Manstein. Muchos historiadores militares lo consideran el mejor estratega de Alemania durante toda la guerra, por su cálculo frío y su capacidad para encontrar soluciones poco convencionales. Fue uno de los principales autores del plan de ofensiva a través de las Ardenas en 1940, que le dio a Alemania una victoria fulminante sobre Francia. Comandó con éxito en el frente del Este, incluida la toma de Sebastopol y el intento de liberar al ejército de Paulus cercado en Stalingrado. En 1944 fue relevado del mando por desacuerdos con Hitler. Después de la guerra fue condenado por un tribunal británico por crímenes de guerra, pero salió en libertad en 1953 y escribió sus memorias hasta su muerte en 1973. Heinz Guderian. Heinz el Veloz, apodo por el ritmo con el que avanzaban sus columnas de tanques, a menudo más rápido de lo que el mando podía reaccionar. Fue uno de los principales teóricos y practicantes de la guerra acorazada en Alemania, autor de las ideas que sentaron las bases de la Guerra Relámpago. Comandó grupos de Panzer durante la invasión de Polonia, Francia y la URSS. Se le considera el padre de las Panzerwaffe alemanas. Entró varias veces en conflicto con Hitler y fue relevado del mando, pero siempre regresó. Sobrevivió a la guerra, cayó prisionero de los estadounidenses y más tarde escribió memorias y obras de teoría militar. Murió de muerte natural en 1954. Friedrich Paulus. El hombre cuyo nombre se convirtió en sinónimo de la mayor derrota militar de Alemania en toda la guerra. Comandó el Sexto Ejército, que avanzaba sobre Stalingrado en 1942, una de las agrupaciones más poderosas de la Wehrmacht en ese momento. La mayor parte de ese ejército fue destruida y capituló en la batalla de Stalingrado, punto de inflexión de la guerra. Hitler lo ascendió a mariscal la misma víspera de la capitulación, esperando que se quitara la vida en lugar de rendirse. Paulus se rindió, convirtiéndose en el primer mariscal alemán capturado con vida. En la URSS adoptó posiciones antihitlerianas, después de la guerra vivió en la RDA y murió en 1957. Walter Model, el bombero del Führer. Así lo llamaban por la costumbre de enviarlo a las situaciones más críticas y casi desesperadas del frente. Especialista en la defensa, estabilizó en varias ocasiones frentes que parecían perdidos. Cerca de Rcef, en Francia, en las Ardenas, uno de los jefes militares más fieles a Hitler, pero también un táctico talentoso, capaz de mantener posiciones frente a fuerzas superiores. En abril de 1945, su grupo de ejércitos quedó cercado en la bolsa del Ruhr. Negándose a rendirse, Model se quitó la vida en un bosque cerca de Duisburgo. Gerd von Rundstedt. El más veterano de los mariscales alemanes, veterano ya de la Primera Guerra Mundial, encarnación de la tradición militar prusiana. Comandó grupos de ejércitos durante la invasión de Polonia y Francia, después en el frente del Este, y más tarde dirigió la defensa en el oeste contra el desembarco aliado. A pesar de su avanzada edad, siguió siendo una de las figuras clave del mando de la Wehrmacht durante casi toda la guerra, relevado de su puesto en 2 ocasiones y repuesto cada vez. Sobrevivió a la guerra y fue capturado por los británicos. Por motivos de salud no fue llevado a juicio, y pronto quedó en libertad. Murió en 1953. Albert Kesselring. El único mariscal entre nuestros protagonistas cuya cúspide de carrera
está ligada a la Luftwaffe y no a las fuerzas terrestres, aunque comenzó, como todos los demás, en la artillería, antes incluso de la Primera Guerra Mundial. Su invariable buen humor le valió el apodo de Alberto el Sonriente. Comandó la Luftwaffe al comienzo de la guerra y más tarde las fuerzas alemanas en Italia y el Mediterráneo, donde sostuvo una larga y tenaz defensa contra los aliados. Se le considera uno de los mejores jefes militares alemanes en operaciones defensivas. Sus acciones en Italia retrasaron el avance aliado casi 2 años. Después de la guerra fue condenado a muerte por crímenes de guerra, pena conmutada a cadena perpetua, y en 1952 fue liberado por motivos de salud. Murió en 1960. Fedor von Bock. Uno de los generales más experimentados de la vieja escuela, conocido por su exigencia extrema y una meticulosidad que llegaba al fanatismo. Comandó grupos de ejércitos durante la invasión de Polonia y Francia, y después el grupo de ejército centro durante la ofensiva sobre Moscú en 1941. Sus tropas se acercaron a Moscú más que ninguna otra fuerza alemana en toda la guerra, pero nunca lograron tomarla. La ofensiva se estancó en el invierno de 1941. Fue relevado del mando en 1942. Murió en mayo de 1945, cuando su automóvil fue atacado por la aviación británica. Wilhelm Keitel, jefe de Estado Mayor del Alto Mando de la Wehrmacht, un hombre cuya firma aparece al pie de muchos documentos clave de la guerra. Ocupó el puesto de jefe del OKW durante casi toda la guerra. Fue el consejero militar más cercano a Hitler y firmaba órdenes que a menudo no tenía poder real de contradecir. Conocido como uno de los jefes militares más incondicionalmente fieles a Hitler, lo que le valió, en los círculos militares, el apodo irónico de la Keitel, formado sobre la palabra lacayo. Fue juzgado en el proceso de Nuremberg como uno de los principales criminales de guerra. Declarado culpable, fue ahorcado en 1946. Günther von Kluge, jefe militar prudente y calculador, al que sus contemporáneos llamaban Hans el Astuto, por su capacidad de moverse entre el frente y la política. Comandó el grupo de ejército centro en el frente del este y después las fuerzas alemanas en el oeste tras el desembarco aliado en Normandía en 1944. Estaba al corriente de la conjura contra Hitler en 1944, pero nunca se decidió a unirse abiertamente a ella. Esa indecisión le resultó fatal. Tras el fracaso de la defensa en Normandía, fue llamado por Hitler y sospechado de traición. Sin esperar su arresto, tomó veneno en el camino de regreso a Alemania en agosto de 1944. Hermann Hoth, uno de los comandantes de tanques alemanes más experimentados, cuyo nombre está indisolublemente ligado a las mayores batallas del Frente del Este. Comandó un grupo de Panzer durante la ofensiva sobre Moscú y más tarde intentó liberar al ejército de Paulus cercado en Stalingrado. Su ejército de Panzer participó en la mayor batalla de tanques de la guerra, cerca de Prokhorovka, en el arco de Kursk, en 1943. Fue relevado del mando en 1943. Después de la guerra, fue condenado a 15 años de prisión por crímenes de guerra, pero liberado antes de tiempo en 1954. Murió en 1971. Erich Hoppner, general de Panzer, cuya carrera no terminó en el campo de batalla, sino por una decisión política que tomó en 1944. Comandó el cuarto grupo de Panzer durante la ofensiva sobre Moscú en 1941, tras haber participado en la invasión de Polonia y Francia. En 1941 fue destituido de su cargo y expulsado con deshonor del ejército por Hitler por ordenar una retirada sin autorización, un caso raro de desobediencia abierta al Führer. Se unió a la conjura contra Hitler el 20 de julio de 1944. Tras el fracaso del atentado, fue arrestado, juzgado en un proceso ejemplarizante y ahorcado ese mismo año. Walter von Brauchitsch, comandante en jefe de las fuerzas terrestres de Alemania durante los primeros años de la guerra, los más exitosos para la Wehrmacht. Dirigió las fuerzas terrestres durante la invasión de Polonia, Francia y el inicio de la campaña contra la URSS en 1941. Sobre él recayó la responsabilidad formal del fracaso de la ofensiva sobre Moscú, aunque la dirección real de las operaciones la asumía cada vez más el propio Hitler. Fue retirado en diciembre de 1941
tras lo cual Hitler tomó personalmente el mando de las fuerzas terrestres. Murió en cautiverio británico en 1948, sin haber sido juzgado nunca. Hasso von Manteuffel. Uno de los comandantes de tanques alemanes más jóvenes y enérgicos, conocido por su valentía personal y su baja estatura, que le valió el apodo de «el Rommel de bolsillo». Comandó el quinto ejército de Panzer durante la ofensiva de las Ardenas en diciembre de 1944, la última gran ofensiva alemana en el oeste. A pesar de la falta de combustible y recursos, su ejército logró los mejores resultados entre todas las unidades alemanas durante esa ofensiva. Sobrevivió a la guerra y fue capturado por los aliados. Tras su liberación se dedicó a la política en la RFA. Murió en 1978. Walter Benck, el general más joven de la Wehrmacht, obtuvo ese grado a los 35 años, una excepción para el ejército alemán. En las últimas semanas de la guerra, en abril de 1945, recibió la orden de formar el 12º ejército e intentar liberar Berlín. Su ejército improvisado, formado por cadetes y restos de unidades derrotadas, se convirtió en la última esperanza de salvar Berlín, pero llegó demasiado tarde. Tras la caída de Berlín, se rindió a los estadounidenses, sobrevivió a la guerra e hizo negocios en la RFA. Murió en 1982 en un accidente de automóvil. Sepp Dietrich. Uno de los hombres más cercanos a Hitler, dentro de la dirección de las SS, que empezó como su guardaespaldas personal. Comandó la división acorazada de élite Leibstandarte SS Adolf Hitler y después el sexto ejército de Panzer de las SS durante la ofensiva de las Ardenas. Es conocido no solo por sus méritos militares, sino también por su implicación en crímenes de guerra, en particular la masacre de prisioneros estadounidenses en Malmedy en 1944. Después de la guerra fue condenado por un tribunal estadounidense por Malmedy y más tarde por un tribunal de Alemania Occidental por otros crímenes. Fue liberado en 1955 y murió en 1966. Kurt Student. El padre de las tropas aerotransportadas alemanas, el hombre que en realidad creó esa arma desde cero en Alemania. Comandó operaciones paracaidistas, entre ellas la toma de Creta en 1941, la mayor operación aerotransportada de la guerra hasta ese momento. La victoria en Creta costó a los alemanes pérdidas tan grandes entre los paracaidistas que Hitler prohibió después cualquier operación aerotransportada de gran escala. Sobrevivió a la guerra y fue capturado por los británicos. Después de la guerra fue condenado por un tribunal británico, pero liberado antes de tiempo por motivos de salud. Murió en 1978. Gotthard Henrici. Maestro de la defensa, conocido entre sus contemporáneos como uno de los pocos generales capaces de combatir ahorrando la sangre de sus hombres. Cuidaba a sus soldados siempre que era posible. Pasó casi toda la guerra en operaciones defensivas en el frente del Este, destacando por su capacidad de organizar una defensa escalonada. En abril de 1945 fue él quien dirigió la defensa en el Oder, la última línea antes de Berlín, y logró retrasar varios días la ofensiva soviética. Por negarse a cumplir las órdenes suicidas de Hitler, fue destituido de su cargo pocos días antes de la capitulación. Sobrevivió a la guerra y murió en 1971. Estos fueron los 18 generales y mariscales más conocidos de la Wehrmacht. Hombres cuyos nombres entraron en la historia militar por razones diversas, unos por operaciones geniales, otros por su fidelidad al régimen, otros más por una elección trágica en los últimos meses de la guerra. En la segunda parte, generales menos conocidos, pero cuyo aporte a los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial no fue menos importante. Suscríbanse para no perdérselo.